A ver, imaginen un enigma económico, uno de esos que llevan más de 150 años sin resolverse. Un misterio que de verdad ha frustrado a algunas de las mentes más brillantes. Pues bien, ese enigma se esconde en el mismísimo corazón de cómo valoramos las cosas. Y su solución, como vamos a ver, no estaba en las finanzas, sino en la geometría. La pregunta que nos planteamos hoy suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Es posible resolver un problema económico de hace siglo y medio usando geometría? Pues aunque parezca increíble, la respuesta es que sí. Y el camino para llegar a esa conclusión es sencillamente fascinante. Para entender bien de qué va todo esto, primero tenemos que desmontar el enigma. Porque no es un solo problema, sino dos que están entrelazados de una forma que parecía imposible de separar. El primer lío es lo que se conoce como el problema de la reducción del trabajo complejo. Es decir, ¿cómo narices comparamos trabajos que no tienen nada que ver? ¿Una hora de un cirujano equivale a 20 horas de un panadero? Si queremos que la teoría del valor trabajo funcione, necesitamos una manera de medir todo el trabajo con la misma vara. Y el segundo es el famoso problema de la transformación. Esto va de cómo el valor que se crea con todas esas horas de trabajo se convierte al final en los precios que pagamos en la tienda. Es como el puente que conecta el mundo abstracto del valor con el mundo tangible del dinero. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, el mundo del valor, que se mide en horas de curro. Por otro, el mundo del precio, que se mide en euros y además tiene que generar una ganancia uniforme. Pues durante décadas, cada vez que se intentaba que estos dos mundos encajaran matemáticamente, el resultado era siempre un callejón sin salida. Pero a ver, ¿por qué era tan difícil de resolver? Pues la respuesta está en una trampa lógica perfecta, un problema circular del que era literalmente imposible escapar. Y esto lo ilustra de maravilla. Fíjense en el bucle. Para comparar trabajos distintos, necesitamos saber cómo se relacionan los salarios. Vale, pero es que los salarios son precios. Y se supone que los precios se explican por el valor del trabajo. Pero ojo, no podemos calcular ese valor si no hemos comparado antes los trabajos. Es el pez que se muerde la cola. Un círculo vicioso de manual. Venga, que ahora viene el giro de guión. Aquí es donde la historia da un vuelco total. ¿Y si todo el mundo había estado buscando la solución donde no era? Piensen que durante más de 100 años la economía estuvo perdida en este laberinto, buscando una única cosa, una solución perfecta, un número mágico que lo resolviera todo de golpe. Se buscaba una proporción fija, una fórmula exacta, que conectara el mundo del valor y el del precio de forma mecánica. Pero esa búsqueda una y otra vez acababa en fracaso. Y entonces, de repente llega la revelación, la idea que lo pone todo patas arriba. La solución no es un punto, es un espacio. Y si el error de base fue buscar la respuesta correcta, en singular, y si en realidad lo que existe es toda una gama de respuestas posibles. Este nuevo enfoque nos presenta un concepto que es clave, el conjunto factible. Pensemos en ello como si fuera el verdadero tablero de juego de la economía. El conjunto factible de valor no es una única cifra, no. Es el conjunto de todas las formas posibles de valorar el trabajo que permiten que una economía sea sostenible, que simplemente funcione, que se produzca lo suficiente para que la rueda siga girando. Es un espacio de posibilidades, no una única respuesta. Pero ojo, este espacio de posibilidades no es infinito, ¿eh? Tiene unos límites, unas fronteras muy reales. Primero, la tecnología que tenemos. No podemos hacer más de lo que nos permite. Segundo, lo mínimo que necesitan los trabajadores para vivir y seguir trabajando. Y tercero, y muy importante, la necesidad de producir un excedente, más de lo que se consume, para que la economía pueda sobrevivir. Con esta nueva mirada geométrica, con este espacio flexible de posibilidades, las piezas del rompecabezas por fin empiezan a encajar. Vamos a ver cómo. La clave de todo está en la flexibilidad. Dentro de este espacio factible, resulta que no hay una única solución, sino muchísimas. Hay un montón de escenarios en los que el valor total creado puede ser igual al precio total del mercado, y donde el plusvalor total, pues se corresponde con la ganancia total. El círculo vicioso se rompe. Claro, todo esto suena muy teórico, ¿a que sí? Pues para ver si se sostenía en el mundo real, este modelo se puso a prueba con datos de una de las economías más potentes del planeta, la de China. Y aquí tenemos la prueba del algodón. Fíjense en la tasa de ganancia real de China, un 27,49%. Bueno, pues ese número no está ahí por casualidad. Encaja como un guante en el modelo. Se sitúa justo entre los límites que predice, por debajo del máximo que la tecnología permitiría, pero por encima de lo necesario para mantener el estándar de vida social. La economía real se mueve dentro de este espacio. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues el modelo nos dice algo muy interesante.
Para poder mantener esa altísima tasa de inversión y crecimiento, el consumo medio de la población tiene que limitarse a más o menos un 70% de lo que sería el estándar social esperado. Dicho de otra forma, la alta inversión le come terreno al consumo actual. Es una elección, una de las muchas posibles dentro de ese conjunto factible. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. ¿Son las leyes de la economía reglas fijas, inamovibles? ¿O son más bien las fronteras de un campo de juego, un campo donde tienen lugar todas las negociaciones sociales y las luchas por cómo se reparte el pastel? Este nuevo enfoque parece apuntar claramente a lo segundo,